En esta exposición, titulada Análisis de la política económica en Ecuador desde el año 2007 al año 2024, evaluaremos este ciclo, caracterizado por cambios significativos que oscilan entre un modelo de intervención estatal hasta políticas de mercado abierto. Entre 2007 y 2024, Ecuador ha atravesado cambios económicos significativos bajo distintos enfoques de gobierno, que van desde un modelo de intervención estatal hasta políticas de mercado libre. En esta presentación se examinará cómo estas variaciones han impactado la economía, explorando sus efectos en el crecimiento, la equidad y la estabilidad económica del país. Como primer punto, veremos la política económica en el gobierno de Rafael Correa, que comprende desde el año 2007 al año 2017. La gestión financiera de Rafael Correa adoptó un enfoque alineado con la corriente del socialismo del siglo XXI, lo cual se proyectó en políticas que se orientaron hacia una mayor intervención estatal en las finanzas, una reasignación de la riqueza y un impulso al gasto social. Hubieron reformas en el sector público y social. En la salud se produjo un aumento del presupuesto para la salud pública, construyendo nuevos hospitales y centros de salud. En el área educativa se incorporó una reforma pedagógica que incluyó la construcción de infraestructuras educativas modernas, designación de becas y una mejora del acceso a la educación superior. Además, en los servicios públicos se implementaron medidas para fortalecer la infraestructura y garantizar el acceso universal a servicios básicos como agua potable, electricidad y telecomunicaciones. Sus políticas económicas generales se centraron en implementar medidas fiscales orientadas a la redistribución de la riqueza. Durante su mandato, Ecuador vivió un incremento en la inversión en infraestructura y además sostuvo una economía dolarizada, lo cual era un limitante en el margen de maniobra de las políticas monetarias. Su efecto en la economía ecuatoriana fue híbrido. Por una parte, hubo una reducción significativa de la pobreza, además de un aumento en los niveles de inversión social. No obstante, se generó una debilidad estructural ante las fluctuaciones del mercado internacional de crudo, lo que dejó a Ecuador con una carga significativa de deuda en la culminación de su gobierno. Hoy evaluaremos la transición a Lenín Moreno, cuyo mandato fue del año 2017 al año 2021. Lenín Moreno asumió su mandato presidencial en mayo de 2017, después de obtener un triunfo en las elecciones como candidato de Alianza País, el cual fue el mismo movimiento político del expresidente Rafael Correa. No obstante, Moreno se orientó con un enfoque distinto al de su predecesor, lo que generó una evolución financiera significativa. Hubo una disyuntiva entre mantener o cambiar las políticas de Correa. Efectuó reformas económicas y ajustes, buscando el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y la incorporación de un programa de ajuste económico. Hubo una apertura al capitalismo. Moreno procuró tomar medidas de liberalización económica, reducción de ciertos impuestos y flexibilización de algunas regulaciones para los empresarios. Además, se implementó una política de recorte del gasto público. El nuevo gobierno optó por una posición orientada hacia el mercado para restablecer la credibilidad de los inversionistas y reducir la carga fiscal del Estado. Es decir, combinó elementos capitalistas y socialistas. Por una parte, se mantuvo la gratuidad en la educación y la salud, aunque se incorporaron ajustes en su ejecución. Por otro lado, se dio una transición hacia políticas más encaminadas al capitalismo neoliberal, de manera especial con la firma de tratados con el Fondo Monetario Internacional, la liberalización de los precios de los combustibles y el impulso a la inversión extranjera.
El gobierno de Guillermo Lasso duró del 2021 al 2023. Centró su administración en la promoción de una economía de mercado y la implementación de reformas estructurales. Estas políticas tenían como objetivo principal atraer la inversión extranjera, generar empleo y reactivar la economía ecuatoriana que se encontraba debilitada por la pandemia del COVID-19. Las reformas propuestas fueron las reformas laborales. Lazo intentó flexibilizar el mercado laboral para facilitar la contratación y reducción de empleados. Se introdujeron contratos temporales y medidas para disminuir los costos laborales para las empresas. La inversión extranjera. Se promovieron incentivos fiscales y la creación de zonas francas para atraer inversiones. Se simplificaron trámites burocráticos para facilitar la entrada del capital extranjero y las reformas tributarias. Estas propusieron cambios en el sistema tributario, incluyendo la reducción de ciertos impuestos y la implementación de incentivos fiscales para las nuevas inversiones. Las medidas capitalistas y su impacto durante el gobierno de Lazo. Las medidas capitalistas fueron la liberación de sectores, privatización parcial y reformas educativas. El impacto en la economía. Las políticas lograron atraer inversiones significativas, especialmente en sectores como la energía y la infraestructura. Hubo un crecimiento económico moderado, pero también un aumento en la desigualdad, con críticas sobre la protección a los sectores más vulnerables. El inicio del gobierno de Daniel Noboa, del 2023 a la actualidad. Daniel Noboa, al asumir la presidencia en el 2023, se enfrenta a varios desafíos económicos, incluyendo una crisis energética y un déficit fiscal significativo. Sus propuestas iniciales buscan abordar estos problemas de manera urgente. Los lineamientos económicos iniciales, las reformas fiscales, el aumento del impuesto del IVA del 12 al 15% y otros impuestos para mejorar la recaudación fiscal. La eliminación de subsidios. Se eliminaron subsidios al combustible para reducir el gasto público y mejorar la eficiencia económica. La inversión privada. Novoa promueve la inversión privada en sectores estratégicos como la energía, con el objetivo de mitigar los apagones y mejorar la infraestructura y fomentó las alianzas, fomentó de alianzas público-privadas para atraer capital y desarrollar proyectos. Los desafíos y estrategias para abordarlos, el déficit fiscal, medidas de austeridad, implementación de medidas de austeridad para reducir el gasto público y mejorar la eficiencia económica. Crisis energética, inversiones en energía, promoción de inversiones en energía renovable y mejoras en la infraestructura energética para asegurar un suministro más confiable. Y la generación de empleo. Programas de capacitación, iniciativas para mejorar la capacitación de la fuerza laboral y fomentar la creación de empleo en sectores emergentes. Análisis comparativo de capitalismo y socialismo de las políticas de cada gobierno. Rafael Correa, Socialismo del siglo XXI. Correa adoptó un modelo socialista, aumentando el control estatal en sectores clave como la energía y telecomunicaciones mediante la Constitución de 2008. Esto permitió una redistribución de la riqueza a través de programas sociales financiados por ingresos petroleros, mejorando la pobreza y el acceso a educación. Sin embargo, el elevado gasto público y la deuda dejaron a Ecuador en una situación vulnerable frente a la caída de los precios del petróleo. Los impactos principales que dejó este gobierno son en el ámbito de la producción. El Estado impulsó la economía mediante inversiones en infraestructura y servicios básicos. En la distribución de la riqueza se logró una significativa reducción de la pobreza, aunque a costa de una alta dependencia en el gasto público. El presupuesto público aumentó drásticamente, financiado en parte por deuda externa. En sectores estratégicos, el control estatal en sectores como el petróleo y la electricidad limitó la inversión privada y concentró el poder económico en el Estado. Lenín Moreno, transición hacia el capitalismo. Aunque Moreno comenzó aliado con Correa, se distanció adoptando políticas de mercado libre y promoviendo la inversión privada.
implementó austeridad y flexibilización laboral para reducir el déficit, lo cual enfrentó resistencia en sectores dependientes de programas sociales. Las reformas y recortes en servicios públicos limitaron los beneficios en la distribución de la riqueza. Los impactos principales son la reducción del gasto público, que generó una desaceleración económica afectando el empleo. En el ámbito de la distribución de la riqueza, aunque se mantuvieron ciertos programas sociales, la reducción de subsidios provocó tensiones sociales. También se recortaron presupuestos en sectores clave para disminuir la deuda y el déficit. Y también Moreno permitió una mayor participación privada en ciertos sectores, aunque de manera moderada. Guillermo Lasso, capitalismo y austeridad. Lasso impulsó el libre mercado promoviendo inversión extranjera y reduciendo la intervención estatal. Su enfoque incluyó austeridad y reformas laborales, afectando sectores como infraestructura y educación. Aunque buscaba estabilidad financiera, sus políticas beneficiaron más a sectores acomodados con resultados limitados en empleo y crecimiento. Los impactos principales que dejó este gobierno: en el ámbito de la producción se promovió la inversión privada, pero el impacto fue menor debido al contexto económico y la resistencia social. En la distribución de la riqueza, las políticas orientadas a las empresas generaron percepción de desigualdad. En el ámbito del gasto público, la reducción del presupuesto afectó programas sociales y sectores estratégicos. Y también Lasso intentó abrir la minería y el petróleo a inversión extranjera, enfrentando oposición social. Daniel Noboa, búsqueda de un equilibrio. Noboa intenta equilibrar el papel del Estado con la apertura del mercado privado. Ha planteado políticas de inversión extranjera, manteniendo cierta intervención estatal en sectores clave. Aún en una etapa inicial, enfrenta el reto de balancear la estabilidad fiscal sin descuidar las necesidades sociales. Los impactos que se esperan de este gobierno son en el ámbito de la producción y gasto. Noboa apunta a diversificar la economía y mejorar la inversión en infraestructura, manteniendo un gasto público controlado. En la distribución de la riqueza y sectores estratégicos, intenta implementar políticas sociales focalizadas y un manejo flexible de sectores estratégicos, como la minería y la energía, buscando reducir conflictos y mantener estabilidad económica. Los gobiernos de Ecuador han oscilado entre modelos socialistas y capitalistas, cada uno con diferentes efectos en la economía nacional. El socialismo de Correa logró avances sociales y redujo la pobreza a corto plazo, aunque dejó una economía dependiente del petróleo y con altos niveles de deuda. En contraste, los modelos capitalistas de Moreno y Lasso buscaron reducir la intervención estatal y promover la inversión privada, pero enfrentaron dificultades para mejorar la equidad y el crecimiento inclusivo. Noboa, con un enfoque intermedio, podría ofrecer un equilibrio que combine las ventajas de ambos modelos. En conclusión, el modelo más adecuado para Ecuador parece ser aquel que combina una inversión privada estratégica con políticas de equidad social. Si bien el socialismo mejoró el acceso a servicios y redujo la pobreza, el capitalismo ofrece un camino para reducir la dependencia del Estado. Integrar estos enfoques, como intenta Noboa, podría ser más beneficioso y sostenible para el país a largo plazo. Muchas gracias.